Bueno, le damos la bienvenida a todos en este día. Deseamos que Dios les bendiga. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la lámpara. La lámpara del cuerpo. La lámpara de nuestras vidas. Y necesitamos entender algunas cosas importantes de la palabra de Dios que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de nuestra vida. ¿De qué quiero llenar mi vida? Y esto es importante porque yo soy quien decido de qué lleno mi vida. Esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de vivir la vida cristiana. Tenemos que abstenernos de algunas cosas. ¿Por qué? Porque nos van a afectar en nuestro día a día, nos van a afectar en nuestra comunión con Dios, nos van a afectar en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y son cosas que debemos desechar de nuestra vida. Ahora quisiera que pudiéramos ir en la palabra de Dios al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 22. Mateo capítulo 6, verso 22, dice la palabra de Dios: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Dice la palabra de Dios también en Proverbios capítulo 4, verso 18. Proverbios capítulo 4, verso 18. Dice la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios para nuestras vidas, el deseo de Dios es que nuestras vidas como creyentes, fíjense que dice aquí Proverbios 4, 18, dice: mas la senda de los justos, el camino de los justos, es como la luz de la aurora. ¿Qué significa esto? Que el deseo de Dios para tu vida y para mi vida es que nosotros caminemos y vivamos en luz. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros somos la luz y somos la sal, ¿verdad? Pero es importante que yo me esfuerce porque la luz se mantenga en mi vida. Y quizás como cristianos decimos: bueno, ya realmente Dios me hizo luz. ¿Qué necesidad tengo yo de mantener la luz en mi vida si ya Dios me creó, me hizo luz? Y muchas veces esto es un error. Nosotros podemos corromper la luz de Dios que hay en nosotros. Por eso es importante trabajarlo, tener cuidado. Fíjese que el deseo de Dios es que la vida nuestra como cristianos sea como la luz de la aurora. ¿Qué es la luz de la aurora? Es como el amanecer, ¿no? Quiere decir que el sol amanece no tan fuerte, pero cuando va subiendo, ¿verdad? Cuando va llegando al medio del cielo a las 12 del día, aquí por ejemplo donde estamos, si usted decide irse a las 12 del día a la playa, seguramente que va a regresar a su casa rojito como un camarón o como una gamba, como dicen aquí. Entonces nos damos cuenta que si nosotros, la luz del sol a las 12 del día está en su máximo esplendor, donde todo se puede ver con mucha claridad. Y este es el deseo de Dios, que tu vida y mi vida se vea con toda claridad.
Por eso dice la vida del justo es como la luz de la aurora. Quiere decir que a medida que va creciendo espiritualmente, a medida que va avanzando en su vida espiritual, el justo, su vida debe alumbrar más y más. Pero esto es algo que hay que tener mucho cuidado. Porque si nosotros descuidamos nuestra vida, si nosotros descuidamos nuestros ojos, ¿verdad? Si nosotros descuidamos en qué ponemos la mirada, esto puede afectar gravemente nuestras vidas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y yo meditaba en la palabra, ¿verdad? Meditaba en la palabra acerca ayer de la paz. La palabra dice que Jesucristo es nuestra paz. Fíjense que la Biblia dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Fíjense, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Verdad? La paz del mundo significa no tener problemas con nadie, ni tener problemas. Esa es la paz que entendemos en nuestra vida. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, es aquella que aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones, aún en medio de las adversidades, ¿verdad? Como dice el Salmo 46, dice: aún cuando la tierra se estremezca, ¿verdad? Cuando turbe el mar, aún en ese momento difícil, puedo tener paz. Yo he visto muchas personas, y lo hemos experimentado cada uno de nosotros, de pasar por situaciones muy difíciles y hasta preguntarnos nosotros mismos: ¿cómo puedo mantener esta paz en esta situación tan difícil? Pero fíjense que este versículo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz nuestra, ¿quién la da? El Señor Jesucristo. Pero si mi relación con Cristo se ve afectada porque en mi vida estoy dando lugar a otras cosas, porque estoy poniendo los ojos donde no tengo que ponerlos, porque estoy mirando aquello que no me va a edificar, sino que me va a dañar, mi relación con Cristo se ve afectada y la paz de Dios comienza a faltar en mi vida. Pero fíjense lo que dice la Escritura. En Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La palabra de Dios dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Dice la palabra del Señor que hay que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa templo? El templo significa casa, significa habitación. Y mientras oraba, Dios me revelaba algo muy tremendo, y es que el cuerpo es la casa, el cuerpo es la habitación, pero que el cuerpo nunca está vacío. Le voy a explicar por qué. El cuerpo tiene dos formas: o se llena de Dios, que es luz, o se llena de las tinieblas, que viene del infierno. Pero el cuerpo nunca está vacío. Fíjense que la Biblia dice que si el cuerpo, si la lámpara del cuerpo es buena, mi cuerpo estará lleno de luz. Pero si la lámpara del cuerpo es maligna, todo mi cuerpo estará en tinieblas. La Biblia nos dice, y quisiera que pudiéramos ir en la Escritura a una porción, a Mateo capítulo 12, verso 24. Para que podamos entender una gran realidad espiritual. ¿Por qué yo tengo que cuidar mi vida espiritual? ¿Por qué yo tengo el trabajo de esforzarme en cuidar mi vida? ¿Qué miro? ¿Qué observo?
¿En dónde fijo mis ojos? Dice Mateo 12, 44, dice 24, 44. Mateo 12, verso 44. Pero vamos a leerlo a partir del 43. Y quiero que preste atención a esto. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo hay. Quiere decir que este espíritu inmundo salió del hombre y anda por lugares secos y no lo encuentra, el reposo. Entonces dice, volveré ¿a dónde? A mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense, aquí nos dice la Biblia que el espíritu inmundo sale de la persona. Y muchas veces como cristianos hemos tomado este versículo con las personas que se apartan, ¿verdad? Con aquel que conoció a Dios y se apartó, ¿verdad? Pero también hay una realidad. Dice la Biblia que si mis ojos son malignos y yo comienzo a mirar lo malo, comienzo a poner mis ojos en los pecados, comienzo a poner mis ojos en la falta de los demás, comienzo a poner mis ojos en mis propias debilidades, mi cuerpo se irá poco a poco llenando de tinieblas. Yo pensaba, meditaba también cuando estaba aquí adorando al Señor en un vaso de agua. Usted imagínese que tenemos un vaso de agua limpia, pura, 100% agua. Y de pronto usted decide a esa agua comenzar a echarle. Yo le recomiendo que usted lo haga en su casa y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Comience a echarle una gota de pintura negra. Y el agua es completamente limpia. El agua es completamente pura. Y usted le echó una gotita de pintura negra. Y usted toma una cuchara o un palito y usted revuelve esa pintura. Pero usted le echó solamente una gota. ¿De qué color se volverá el agua? Empezará a volverse oscura. Y cuando usted comience a echarle otra gota y otra gota y otra gota, ya del agua transparente, limpia, clara que había, no queda ya absolutamente nada. Entonces tenemos que darnos cuenta de esta gran realidad. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Ahora, esta porción de la escritura que leíamos antes nos muestra que la casa nunca está vacía. La casa o está dominada por Dios o está dominada por las tinieblas. Esto es una realidad. Fíjense que la Biblia nos dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que si usted es un hijo de obediencia, usted es alguien que vive conforme a la voluntad de Dios, usted es alguien que vive conforme a la palabra de Dios, usted es llamado hijo de obediencia. Aunque todos tenemos defectos, ¿verdad? Todos fallamos, todos nos tenemos que arrepentir diariamente de nuestras faltas delante del Señor, pero usted se esfuerza por obedecer. Se esfuerza por vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero si hay personas que son hijos de desobediencia, y la Biblia dice que en aquellos hijos de desobediencia obra un espíritu. Este espíritu es quien le domina, quien les lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan, quien intenta poner cadenas sobre su vida. Ahora, para nosotros poder pasar
o la persona puede pasar de ser hijos de desobediencia a hijos de obediencia, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón. Abrir su corazón a Jesús. Aceptar a Cristo en su corazón para que Cristo llene su casa. Y el Espíritu Santo venga a vivir en su corazón. Y comience al contrario de que el vaso de agua comience a ponerse oscuro, la suciedad de ese vaso comience a limpiarse y comienza el proceso como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, para aquellos que tienen a Dios, tenemos que cuidar nuestras vidas. Tenemos que cuidar nuestro vaso, tenemos que cuidar nuestra casa, que es templo del Espíritu Santo. Por muchos años, siempre los cristianos hemos pensado cuando dice que tenemos que tener cuidado del cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, pensamos siempre en la comida, ¿verdad? Siempre pensamos en los alimentos. Tengo que tener cuidado de no comer mucho porque me voy a engordar. Tengo que tener cuidado de comer sano, que me voy a enfermar, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que enferman nuestras vidas. Hay virus que enferman nuestro cuerpo. Y los virus, aquí nos demuestra que una parte de ellos entran por los ojos. Si tu ojo es bueno, la Biblia dice, diríjase tus ojos a lo que tienes delante. Todos tus caminos sean rectos. Examina la senda de tus pies. Tenemos que examinar la senda de nuestros pies. Y tener cuidado, hermanos. Mucho cuidado. No permitas que ninguna gota de pintura negra ensucie tu agua limpia. Por eso la Biblia dice, de una misma abertura no puede brotar agua dulce y agua salada, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice, por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Conocemos los árboles por los frutos. Pero podemos pensar, ¿acaso hay árboles que dan frutos malos? Sí. ¿Por qué? Porque se alimentan de la maldad. Y tenemos que tener cuidado, no se corrompan nuestras vidas. Por eso la Biblia, esto es una tremenda revelación de la palabra de Dios. La casa nunca queda vacía. Yo no puedo ser cristiano y pretender que en mi vida voy a permitir mundanalidades. Y muchas veces jugamos a esto. Y esto es una gran realidad. Y para aquellos que me escuchan también por internet se lo digo, esto es una gran realidad, es un peligro que aún siendo cristianos estemos jugando a la mundanalidad. Permitimos en nuestra vida iras, permitimos en nuestra vida a veces expresiones que no glorifican a Dios. Permitimos a veces que nuestros ojos vean cosas que a Dios no le agradan. Y yo siempre digo algo, intente, cuide sus ojos, cuide sus manos, cuide su corazón. Hay un coro muy famoso que habla de esto. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque fíjense, si ya Cristo está en mi corazón, pensemos si ya Cristo está en mi corazón, ¿por qué la palabra me dice que tengo que guardar? Tengo que cuidarlo. Reflexionemos en esto. El Señor está en mi corazón, pero mi relación con Dios se puede ver dañada de muchas maneras. Se puede ver dañada por el pecado. Se puede ver dañada por la desobediencia, que es lo mismo que pecado. Se puede ver dañada mi relación
por la gritería, por la maledicencia, ¿verdad? Podemos contristar. El otro día hablábamos acerca de eso también. Tenemos que tener cuidado con la relación en nuestra vida con el Espíritu Santo. Porque aprendimos el otro día en la Escritura de que el Espíritu Santo ha sido puesto por Dios, que es Dios, el Espíritu Santo, en nuestro corazón, para ayudarnos en la carrera de la vida, para poder llegar a la eternidad, para ayudarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, dice la palabra, en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea preparado para toda buena obra. No obras malas, obras buenas. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa relación directa con el Espíritu Santo. Porque si yo no cuido esa relación con el Espíritu Santo se va a contristar. Y se puede dañar esa relación mía con el Señor Jesús. Por eso no podemos estar jugando. En mi país a veces jugábamos un juego que se llamaba los polis y los bandis. Los policías contra los bandidos. No podemos jugar a policía y a bandido a la misma vez. No podemos estar en el reino de la luz y permitir en nuestra vida tinieblas, porque una de las dos cosas va a llenar tu casa: o la luz o las tinieblas. Y la naturaleza del ser humano, lamentablemente, se inclina más a la desobediencia que a la obediencia. La obediencia cuenta. Por eso dice la Escritura que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Y esto es una realidad. Hay que cuidar la relación de Dios con nosotros. Porque fíjense que dice en Juan capítulo 15, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y lo primero que produce en el ser humano, cuando comienza a entrar las tinieblas, es que comienza a esconderse de Dios. Tú que me escuchas en esta mañana, si notas en tu vida que has comenzado a alejarte de Dios, que has comenzado a separarte de Dios, que tu vida ha dejado de congregarte, has dejado de orar, has dejado de leer, has dejado de hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas, tienes que darte cuenta de que las tinieblas están comenzando a entrar a tu vida. Está comenzando tu vaso a ponerse oscuro. Está apagándose la luz del Señor en tu vida. Porque la Biblia nos manda a congregar. La Biblia nos manda a unirnos. Entonces no podemos permitir que nada ni nadie nos aparte de Dios, nos separe del Señor. Y eso es una decisión mía. Eso es una decisión mía. La tomo yo porque tengo libertad de parte de Dios para tomarla, como le pasó a Eva en el jardín. ¿Qué pasó con Eva cuando probó la fruta que estaba prohibida? Comenzó a mirarla y vio que era agradable, que podía saber bien, que era una fruta para alcanzar sabiduría. Dice la Escritura en Génesis. En Génesis capítulo 3, verso 6, dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto
y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por dónde le entró la tentación a Eva? Por los ojos. Lo vio. Pero cuando nosotros veamos algo que aparentemente es agradable a los ojos, que aparentemente es bueno, hay que llevarlo y contrastarlo con la palabra de Dios. Porque ¿qué había dicho Dios acerca de eso? Que la fruta iba a causarle la muerte. Pero sin embargo el ser humano vio en su raciocinio y dijo, esto es bueno. Y no tuvo en cuenta aquello que Dios le había dicho. Y esto es un error en nuestra vida. Hay que tener en cuenta lo que Dios dice. A veces hay cristianos que se enredan en contiendas, en pleitos, en disensiones. Se dejan enredar por el enemigo en divisiones. ¿Usted cree que una división viene de Dios? Para nada. Fíjense que dice la Biblia en Santiago, dice la sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica, benigna, sin incertidumbre, sin contienda. Pero fíjense que la Biblia dice, si hay contiendas, si hay pleitos en vuestros corazones, sabéis que esta sabiduría no viene de Dios, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque puede ser influida por el enemigo. Y a veces esta realidad no la logramos entender. Y nos sorprende cuando Jesús reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Jesús reprende a Pedro? Pedro era uno de los discípulos. Pedro estaba pegado a Jesús, convivía con él constantemente. Y nosotros a veces nos ponemos a pensar por qué Jesús reprende a Pedro. Pero fíjese que más abajo en ese versículo Jesús le dice, porque tú, Pedro, no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces aquí hay una gran enseñanza. Para poder vencer en este mundo, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, para saber lo que Dios quiere para tu vida, como Cristo sabía que su propósito era ir a la cruz, hay que poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Al parecer en la vida de Pedro las tinieblas habían empezado a cobrar espacio. Empezaron a cobrar espacio y lo llevaron a negar al Señor Jesús 3 veces. Por eso es importante tener cuidado. No comiences, no dejes en tu vida que la gota negra caiga en tu vaso. No dejes que el enemigo te logre envenenar. Porque pararás quizás como Pedro, negando al Señor 3 veces. Sabemos que después podemos arrepentirnos, pedir perdón al Señor, pero muchas veces nuestras acciones nos llevan a eso. Por muchos años, a veces en nuestra vida, a mí me pasaba mucho, siempre constantemente tenía que estar pidiendo perdón. ¿Por qué tenía que estar pidiendo perdón constantemente? Porque fallaba muchas veces. Y la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, dice la Escritura en Santiago, en palabra, este es un varón perfecto. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí en la lengua hay un problema. Para poder dominar todo el cuerpo, dice la Biblia que lo primero que hay que dominar es la lengua. Y la lengua habla de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, cuando yo hablo mis expresiones, cuando yo me relaciono con las personas, ¿qué está saliendo con mi boca? Cuando yo identifico lo que está saliendo con mi boca, yo puedo identificar en mi vida qué es más, si la luz o las tinieblas.
Y eso fue lo que pasó con Pedro. Él intentó, dijo, Señor, no hagas tal cosa, no vayas a la cruz. Intentó convencer a Jesús de que no hiciera la voluntad de Dios. Pero nos damos cuenta que Jesús identificó rápidamente el problema. Y le dijo, tú, Pedro, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Los hombres fallamos en nuestras vidas, lamentablemente. Pero Dios nunca falla. Dios nunca te va a fallar. Por eso es importante tener cuidado en nuestra relación con Dios. Cuando venimos a congregarnos a la iglesia, cuando vamos a cualquier lugar donde nos congregamos, donde tenemos una familia cristiana, hay que aprender a pasar por encima de las diferencias. Aprender a pasar por encima de los problemas. Fíjense que la Biblia dice, aquel que busca la amistad no tiene en cuenta las faltas. Si usted tiene una amistad con alguien y usted quiere que esa amistad dure, usted no puede poner la mirada en los defectos de esa persona. Amén. Usted tiene que poner la mirada en las virtudes, porque son muchas veces más los defectos que las virtudes. Y todas las personas tenemos un día donde a lo mejor no se levantó bien. A lo mejor la persona se levantó incómoda, no se sentía bien, ha tenido problemas, le dio una mala respuesta. Si usted como amistad mira esa mala respuesta y usted incide en esa realidad, probablemente usted va a perder la amistad con esa persona. Como muchas veces, por tontería, se han perdido grandes amistades. Mi pastor, hace muchos años, dio una enseñanza, nunca jamás se me ha olvidado. Yo era muy joven cuando él dio esta enseñanza, sigo siendo joven todavía, gracias a Dios. Pero él dijo, el ser humano tiene mucha tendencia de escribir las cosas malas en la piedra, donde no se borra nunca. Y las cosas buenas en la arena. ¿Qué pasa cuando escribimos las cosas buenas en la arena? Viene la ola del mar y la borra. Pero nuestra vida como creyentes, como cristianos, debe ser al revés. Debemos escribir las cosas buenas en la piedra, donde nada lo puede borrar. Y las cosas malas, aquellas de las cuales nos avergonzamos, no queremos recordar, aquellas en momentos que han sido conflictos en contra de nuestra vida, ¿dónde debemos escribirlas? En la arena. Para que cuando venga la ola del mar, lo borre. Para que cuando venga el Espíritu Santo a tu vida, le puedas decir, Espíritu de Dios, borra esto de mi corazón. Límpiame, sáname, restáurame. En Dios hay restauración. A pesar de que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, que permitió que su vaso se oscureciera, el Señor Jesucristo le restauró, le levantó. Pero tiene que comenzar con un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una demostración del amor. Fíjese que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó lo mismo. Las mismas 3 veces que le había negado, le probó en su corazón de que lo amaba. Hasta que Pedro le dijo, Señor, yo te amo. Quizás hemos permitido cosas en nuestras vidas. Cosas que nos alejaron de Dios. Cosas que nos llevaron a negar a Dios. Y lo negamos muchas veces. Por cada una de ellas que le hemos negado, Dios va a presentar situaciones en nuestras vidas. Para que nosotros podamos decir, Señor, estoy dispuesto a demostrar el amor por ti a pesar de estas situaciones que estoy viviendo. A pesar de estas luchas que estoy atravesando. A pesar de estas escaseces que estoy experimentando. Estoy dispuesto y demuestro que te amo. Y eso es lo que debe reinar en nuestra vida. El amor al Señor. Y no permitas que tu vaso se oscurezca, ni se ensucie, ni nadie pueda dañar tu vida. Deseo que Dios te bendiga. Es mi consejo en esta mañana.
Acércate al Señor. No permitas que las tinieblas cobren espacio en tu corazón. Y permite que la luz se restaure en tu vida. Que Dios te bendiga.